Bueno, bueno, yo tengo acá como unas anotaciones al ser casi la última, uno va recolectando y por ahí dije, ay, eso lo tengo yo para mostrar, pero bueno, vamos a ver el tema que nos... por supuesto agradezco la invitación y bueno, cuando charlando con Ana me propuso este tema de mejor prevenir edificios preparados, dije sí, déjalo así que me gusta, es más desafío. El dicho dice mejor prevenir que curar, ¿no? Bueno, pero después la pregunta era, ¿podemos preparar a un edificio? Hay que tener en cuenta que, digo el 90%, por no decir el 99% de nuestras bibliotecas y archivos están en edificios muchas veces que no fueron preparados para ese fin. Contamos con los dedos los edificios específicos realizados para esa labor y muchos dejan bastante que desear. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿podemos preparar los edificios o lo que tenemos que tener es un plan de emergencia y un plan de gestión de desastres? ¿Cuál es, digamos, tiro así como para después que lo podamos charlar entre todos? Y bueno, lo que nos juntó acá, como decía Susana, era el agua, ¿no? Fue como factor de riesgo y como participante principal en un montón de situaciones. Como nos decía Susana, bueno, sí, también en la situación de la confección del papel, pero también puede ser desastroso cuando lo usamos de manera desmedida en los incendios, que ya vamos a ver lo que puede llegar a pasar. Y bueno, el agua aparece en un montón de situaciones, en estos desastres que podemos llegar a tener en nuestros edificios. Hay un punto de inflexión que empezó a crear conciencia que se produjo en el año 66 con la inundación de Florencia, la tercera inundación de Florencia. Hubo una en 1333 que se llevó todo, se llevó puestos los puentes, todo quedó... Venecia, perdón, ¿dije Venecia? Sí. No, dije Florencia, por no sé por qué me salió Venecia ahora. Bueno, fíjense, esa es ahí está el pobre paradito, llenito de agua, la iglesia de Santa Croce, porque aparte arrastró barro, o sea, todo el fondo del Arno. En Santa Croce ahí, llegó a los 5 metros. Bueno, entonces este fue como un punto de inflexión que empezó a crear esta conciencia para empezar a tratar esta cuestión de la gestión de catástrofe, los planes de protección de las colecciones ante estas emergencias. Acá tenemos la situación de la biblioteca, bueno, ya con todos todos mojados, o la situación de sacando las obras de la Galería de los Uffizi. Tal vez la obra, digamos, como más paradigmática de esta inundación fue el Cristo de Cimabue, que es del 1270. Ahí, o sea, que lo conocemos mucho por las reproducciones por ahí pequeñas, pero ahí vemos el tamaño cuando lo están sacando en el momento de la inundación. Y bueno, y a pesar de todas los profundos trabajos de restauración que tuvo, perdió parte de su situación y se decidió dejar en esa condición. Pero también Florencia nos marca otra situación, que es la memoria. Hay marcas en la ciudad. La primera marca, estas son las marcas en la pieza de Santa Croce, que muestra la inundación del 57 y la del 66. Hasta acá llegó el agua, o sea, no nos olvidamos que hasta acá llegó el agua. Y desde ahí siempre sube más, lamentablemente. Entonces, bueno, las previsiones siempre tienen que ser en más. Siempre, como arquitecta, siempre me acuerdo que nos comentaban siempre uno tiene que averiguar si la zona es inundable, cuándo fue la última, hasta dónde llegó la última inundación, y teníamos un profesor que nos decía, y de ahí 1 metro más. Porque bueno,
lamentablemente muchas veces las cosas son así. Y en la vía San Remigio, que tiene la marca de la inundación de 1333 y conjuntamente con la del 66. Sería bueno... ese ruidito. Entonces, bueno, la cuestión de empezar a tener memoria, de empezar a recordar hasta dónde nos llegó el agua en esta cuestión de las inundaciones. No puse fotos de La Plata porque todavía, después de ver la presentación anterior, tengo todavía acá el nudito de lo que pasó en la ciudad. Y eso que yo personalmente no me inundé. Pero ayer, leyendo el diario, yo estaba terminando de hojear esta presentación y había puesto otro, digamos, accidente bastante importante, que fue en el 2002, lo que ya se mencionó en esta mesa, de las que se llamó la inundación del siglo en Europa, que era, bueno, como que fue lo peor. Pero ayer abro el diario y me encuentro con esto, ¿no? Dice, la inundación afectó, pero en un recorte, por ahí se ve, dice que el Elba roza los 7,45 metros, o sea, 70 centímetros más que las registradas en el 2002. Pero cuando uno sigue leyendo la nota, dice que esperan que llegue a los 8,10 metros, o sea, 1,35 metros más que en el 2002. Esto está pasando en este momento, porque esperan que para esta semana el Elba llegue a esa altura en la inundación. Y después también hay otras situaciones que por ahí no están directamente relacionadas con las inundaciones o el agua directamente. Este es el archivo de Colonia. Este es un edificio de 1971, pero que en marzo del 2009 se derrumbó. Se estaban haciendo obras de subterráneos, por eso lo traje, por tratarse una ciudad, la ciudad sede donde estamos tiene subterráneos. Les puedo decir que mientras se hacía el subterráneo por el Bajo, siempre pensaba en el Archivo General de la Nación, donde estuve trabajando algún tiempo. Siempre, no sé por qué, pero viste, se decía por favor que terminen rápido, porque uno nunca puede predecir, y me asustaba mucho la cantidad de las lluvias. Me asustaba mucho cada vez que llovía mucho, porque sabemos que la lluvia lava mucho los terrenos y la peligrosidad de las obras. Bueno, el archivo de Colonia se desmoronó, así se hundió en el terreno, bajo el subte que estaban construyendo abajo. No se tomaron tal vez las precauciones de decir, estoy pasando un túnel por abajo de un edificio, pero no se tomó en cuenta que ese era un edificio de archivo, con el peso que eso significa. Aunque ese sí era un edificio que en el 71 había sido construido especialmente para archivo. Ahí tenemos un poco su valor histórico. Acá hay otra de las. Y otra cosa importante, esto lo saqué de las noticias. Los oídos sordos, no oír los avisos que dan los edificios muchas veces. Los empleados del archivo ya desde semanas antes venían diciendo que el edificio tenía grietas, que sentían ruidos y demás. No hubo, como estaban tan advertidos ellos, y o sea, digamos las autoridades no los escucharon. No hubo muertos o sea, estaba en funcionamiento y no hubo muertos porque empezaron a sentir un crack del edificio y salieron todos. Digamos, no hubo muertos directos. Podía haber sido una tragedia de varias decenas de muertos. Hay una frase que figura en esta publicación de Hilda Bogem sobre preservación y prepararse para los desastres, que dice: un siniestro solo sucede cuando no estás preparado para ello. O sea, ver el después del episodio,
ver qué pasa con el desastre y volvemos siempre a lo mismo. Estamos preparados para lo que va a venir. O sea, nuestras instituciones están preparadas, tienen un plan y demás. Tal vez, si volvimos un poquito a lo que pasó en la ciudad de La Plata, yo me he encontrado en el momento, yo no me había inundado, pero sí corrí a mi lugar de trabajo y me encontré con 30, 40 centímetros de agua, instrumental valiosísimo perdido y demás. Y hasta tengo que decirlo, después me tirarán de las orejas, no graben esto. La misma universidad, cuando salí a pedir ayuda, necesito una bomba para sacar, o sea, era todo el área de investigación de la Facultad de Arquitectura, una bomba para achicar, una bomba de achique para sacar el agua y demás. Me dijeron, pero no, estamos evacuando personas, yo entiendo perfectamente, o sea, el tamaño del desastre, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que dividirnos y tratar de ayudar a todos. Es un poco lo que contaban las ponentes anteriores, lo que pasó en el archivo de Chicha. El otro día estaban casi todos trabajando, o esa misma noche. Yo conozco personalmente, yo decía, Ana Ottavianelli, que fueron casi a salvarla a ella. Pero bueno, son las cosas que, perdonen si me voy, pero siempre, como dije, me senté en la mesa después con el traguito amargo. Y también tenemos el agua presente en las cuestiones de incendios. Y conseguí estos dos datos. En el 73 se incendió la Oficina Nacional en San Luis, y para controlar el incendio se usaron 454.600.000 litros de agua para controlar el incendio. No tengo, una pena, no traje, no puse una foto, pero bueno, todos los datos están en esa publicación que está al costado, que es una de las claves del RAM de la UNESCO. En el 88 hubo otro incendio que fue provocado en la biblioteca de la Academia de Ciencias de Leningrado. El fuego consumió 400.000 ejemplares y el agua emitida por 25 mangueras durante las 19 horas que se tardó en sofocar dañó 3.600.000 ejemplares, documentos, volúmenes en total. O sea, todo lo que quedaba. Y acá voy a hacer una salvedad con la cual me vengo peleando con varios de mis colegas de hace un tiempo. Se han llamado en el país, lo que decía en el país, en los últimos 3-4 años a concurso de proyectos o de anteproyectos nacionales y provinciales para 2 edificios. Y uno fue el del Archivo General de la Nación. Y siempre dentro de las bases se sigue poniendo que se recomienda que el sistema de extinción sea por agua. Sí, como ustedes escuchan, sea por agua. Fue en el Archivo General de la Nación, en las bases está, y en el concurso del Archivo Histórico de Geodesia, también por agua. Y lo que es peor, por agua nebulizada. ¿No? O sea, si yo en vez de, agua nebulizada es vapor, peor, o sea, el papel, bueno, ¿para qué vamos a seguir? Ya lo vemos. Bueno, yo siempre lo encargada le digo, bueno, si es un hermoso papel maché, yo no sé qué haces con eso, porque, bueno, habiendo en este momento gases que hasta ayudan, en un momento, bueno, o una, digamos, podríamos decir, una línea de gases que era, que se disparaba para apagar el incendio y salgamos todos corriendo, porque si no, tampoco no resistíamos nosotros. Pero en ese momento hay hasta gases que son de la línea Inergen, que hasta ayudan a las personas a respirar que se encuentran dentro del edificio que se está incendiando. Entonces no podemos seguir arruinando patrimonio con las cuestiones de incendio.
porque lo que estamos haciendo es poniéndole más agua, porque está bien, saltan los sprinklers. No sofocaron el incendio, pero llegan los bomberos. Y los bomberos, ustedes se imaginan fíjense en una de esas películas así tipo de catástrofe, con los bomberos con esas mangueras, con el que sale un chorro, no sé cómo explicarlo, adentro de una biblioteca. Imagínense acá, no queda nada. O sea, no es solamente la cantidad de agua, es la presión y la calidad, o sea, un desastre. Pero bueno, entonces, pero seguimos pensando que poner, el otro día visité un museo recién construido por Avenida San Juan, vamos a dar nombres para recién construidos por Avenida San Juan, miro el agua a los cuadros, como un museo creado para una colección privada pero eso no, o sea, eso no tiene culpa el dueño, tiene culpa el arquitecto, el diseñador, que me perdone mi colega, pero no podemos seguir. ¿Y por qué? Porque no se pregunta, porque los arquitectos, mis colegas, son muy soberbios, muy soberbios. A ver, ¿quién dice que no? ¿Hay algún otro arquitecto? Bueno, hay un futuro. No se recibe. Son muy soberbios. Entonces, no, yo te hago el edificio. Jamás se consulta. ¿Hacen un museo? El conservador, el museólogo, nada, no existe. Aparece después cuando el edificio ya está hecho y llegan y dicen, ¿y ahora qué hago? Un edificio nuevo que, bueno, dejémoslo ahí. Sigamos con nuestro tema porque si no me entusiasmo y me sigo. Entonces, hablando de medidas preventivas al ingreso de agua, de lo que hablamos de La Plata, ayer estuve haciendo unas cuentas. Yo vivo en la localidad de Gonet y uno de los nodos, estamos dentro de un laboratorio de investigación y tenemos una estación meteorológica que es la misma que está en el bosque puesta en astronomía, entonces decidimos no ponerla en la Facultad de Arquitectura y la pusimos en Gonet para tener 2 puntos de referencia para los estudios. Entonces ayer miraba los índices. En abril del 2013, en todo el mes, cayó 211,6 milímetros de agua, en el mes. El 2 de abril, en 4 horas, cayeron 160. En la ciudad de La Plata, la media histórica, no tenía específicamente el dato de la estación, es de 102. Y en esas 4 horas del 2 de abril cayeron 392. O sea, cayeron casi 4 veces más de lo que cae en todo el mes. Y concentrado en el casco de La Plata. Sin viento, sin nada. O sea, las nubes no se movieron. Las nubes llegaron, dijeron, descargamos acá y descargaron sobre la ciudad. O sea, en sí, si uno se pone, son 4 horas, 392, son 40 centímetros por metro cuadrado. Pero bueno, a los 80 centímetros, la cosa llegó hasta ciertos lugares a unos 1,80. En la zona de la Loma o familiares, 1,80. Y ese agua se mantuvo durante casi 12 horas sin desaguar. ¿Se podía haber prevenido esto? No. O sea, si hubieran estado hechos las obras, limpios los caudales, todo, el arroyo del Gato desaguaba fantástico. ¿Cómo sacas esa cantidad de agua? Volvemos a la cuestión de, es lo mismo que yo vaya a baldear mi patio con la manguera de la canilla y llamé a los bomberos para baldear. Entonces, ¿qué? Se me va a inundar. O sea, no tengo manera de sacar ese volumen de agua rápidamente. Tardó 12 horas en irse el agua. Pero bueno, sigamos. ¿Qué medidas preventivas puedo tomar yo en mis edificios para poder evitar? ¿O dónde se localizan los mayores ingresos de agua? Una son las cubiertas. Entonces, muchas veces una de las indicaciones es no poner una biblioteca, un archivo en el último piso, ¿no? Porque va a ser y como tampoco ponerlo en un subsuelo. Las cubiertas. ¿Qué pasa con estos caudales de agua que están cayendo? No hay, y si estamos hablando de un edificio antiguo, las
canaletas son embutidas, no tienen libre escurrimiento. Si estamos en una zona de árboles y nos pasa como nos pasó en el 2007 en el Museo de Física de La Plata, que el Partenón, no sé si lo conocen, pero es un edificio de los centenarios de la universidad, muy fácil. Alguien tenía que ir a limpiar las canaletas. La persona que fue a limpiar no fue. El que tenía que revisar, como sabía que el que tenía que limpiar, no fue. Tampoco fue a revisar porque se sabía que no había ido. Ese día, fue un mediodía, cayó agua. Un poquito más chiquito, pero tiene un poco la estructura de esta biblioteca, el museo. Pasó en el museo, no pasó en la biblioteca que estaba del otro lado en forma de espejo. El techo se transformó en un colador. Así, un colador, todo. Y entonces, ¿qué se decidió hacer? Está bien, es un edificio histórico, un edificio patrimonial, pero yo necesito un libre escurrimiento de las aguas. No puedo acumular agua sabiendo, según lo que tengo, con el material que yo tengo abajo. Si hubiera pasado en la biblioteca, se hubiera perdido todo. El museo, como tiene elementos que se pudieron salvar, no hubo pérdidas directamente en las. Pero bueno, las cubiertas es el primer lugar a revisar, el primer lugar a tener en cuenta, el primer lugar a decir, bueno, hay que ampliar las canaletas, hay que dejar libres escurrimientos, hay que hacer gárgolas, volviendo a las gárgolas directas, o tener un escurrimiento, o sea, unos rebases, cuidado con las hojas y demás. Los pluviales pasa lo mismo, en la mayoría de los edificios antiguos son internos. Bueno, tenemos que revisar los volúmenes que puede llegar a evacuar esos pluviales. Si no, bueno, ver de qué forma podemos cambiarlos. Las ventanas y puertas. Mamá me dijo el otro día que me dice, llovía, me dice, no llovía de arriba para abajo, llovía de costado, ¿no? Estas tormentas que se están viendo con mucho caudal de agua y con viento, y llueve casi a 90 grados, ¿no? Y bueno, entra agua hasta por donde jamás había entrado. Bueno, pero esa es la consecuencia. Muchos siguen insistiendo que no hay cambio climático. Bueno, viven en algún lugar en el desierto de México. Las inundaciones. Hace unos años hicimos con Mauro, fue uno de mis mayores colaboradores, un plan para hacer un relevamiento con unas planillas del Getty, y dentro de las catástrofes estaban inundaciones, terremotos, tsunamis y todas esas cosas. Hace unos cuantos años, presentándolo así en una charla, y me dice, qué exagerada, inundaciones, tifones. Bueno, digo, está bien, esto no lo relevamos. No pasaron tantos años, pasaron 4 o 5. Y nos encontramos con que eso es un dato a tener en cuenta y muy importante. Y bueno, lo de inundaciones ya hemos... los desagües, importantísimo. Muchas veces pasan los caños, y no solamente los desagües, pues después chequeaba acá que me olvidé de poner los conductos, como estamos en el lugar justo. Ahora a mí me quedó una duda. Pregunto, ahora voy y vuelvo. Me quedó una duda cuando ella dice, el agua estaba tan caliente que quemó el cuero. Pero el agua de los radiadores no está tan caliente. La pérdida, acá no, la pérdida porque por eso reventó. O sea, hubo un problema en la caldera y no en el flexible. Sí. Sí. Claro, sí, por eso se descontroló. Sí. Claro. Sí, no, por eso reventó todo. ¿Por qué? Porque se excedió, la caldera tuvo un fallo y salió el agua
y los desagües, si es porque estamos de nuevo, si es una cuestión de estas o es un desagüe pluvial, puede llegar a ser agua limpia, pero puede ser un desagüe cloacal. Entonces, mucho cuidado con la revisión de todos esos, que son cosas que por ahí no se tienen en cuenta, pero bueno, son las preventivas. Hay normas que dicen que la altura del estante o el cajón inferior tiene que estar de 10 a 15 centímetros. No, dice 10 a 15 centímetros. Cambiemos las normas, no, por favor, nada. Yo diría de 1 metro para arriba. Nosotros en nuestra oficina ya habíamos tenido hace mucho tiempo un ingreso de 10 centímetros de agua por napa. O sea, cuando se satura, por napa. 10 centímetros. Entonces teníamos todo a 20, 25 centímetros, más o menos. Bueno, esta vez llegó a 50, a 30. Bueno, no nos sirve. Así que ahora más vamos a tener todo, ya dijimos, colgado del techo. Pero bueno, estos son normas, los de 10, 15 centímetros del último estante, pero no. O sea, tenemos que ver dónde eso. En el desierto. Sí, bueno, los subsuelos. Todo un tema, los subsuelos. Por favor, vuelvo a las cuestiones de esto de los concursos. Los concursos dicen, no, es conveniente que todos los documentos, libros y demás se encuentren en un subsuelo porque en el subsuelo no ingresa la luz, que es lo que más daña al papel, la luz. Y yo no puedo evitar el ingreso de luz en un 5.º piso. Parece que no. Sí, pero sí en un subsuelo, con humedad. O sea que es el peor lugar, porque así no ingrese agua, siempre va a ser un lugar húmedo. Siempre va a ser un lugar que puede llegar a subir napas y va a pasar todas las capas siempre va a tener problemas. Después lo vamos a ver en la biblioteca en mi propia facultad, como ejemplo. Bueno, humedad y filtraciones, filtraciones en los muros perimetrales. Bueno, eso es separar también el mobiliario 20 centímetros. Nunca el mobiliario, donde esté, tiene que estar pegado a la pared. No solamente en el subsuelo, esto es por norma, que te dicen no, que el mobiliario se encuentra en el subsuelo, tiene que estar separado de la pared 20 centímetros porque puede el muro tener humedad. Nunca es conveniente. ¿Por qué? Porque si yo apoyo una biblioteca sobre una pared que no tiene el suficiente aislamiento térmico, va en invierno o en verano, de acuerdo, o sea, especialmente en invierno, esa pared va a condensar. Un poco lo que comentaban que les pasó en la Torre del Reloj. ¿Qué pasó? Ahí condensó. ¿Por qué? Porque hacía tanto frío afuera y había tanta humedad y calor adentro que la diferencia, ese golpe térmico hace que condense, que caiga agua. O cae agua o se forman las manchas negras. Entonces, nunca tengo que apoyar una biblioteca en la pared, ni en mi casa. O si no, siempre ponerle algo que separe, jamás. Si no, ¿qué es lo que va a hacer de aislación? Los libros. ¿Qué es lo que hace de aislación en un placar? La ropa. Porque muchos se quejan, la ropa, saco del placar la ropa húmeda. Y sí, porque la pared no tiene aislación y lo que está haciendo aislación es la ropa. Como no hay barrera, de lo que se llama barrera de vapor técnicamente, se moja la ropa. Bueno, por supuesto, no colocar, si estamos en un subsuelo, no colocar nada debajo porque el agua puede subir, pero puede entrar por la ventana. Si se inunda, hacia afuera. Bueno, las zonas inundables, ¿no? Yo siempre los depósitos, primer piso en más. Y evitar lo que comentábamos al principio, la cuestión bajo cubierta. No sé cómo estoy de tiempo, no me calculé. Si alguien después me avisa, por favor. Pero ya hay cosas como que se van diciendo. O sea, ¿por qué no se hacen? Cuando se creó el Programa Estratégico para la Preservación y Conservación de la IFLA, en el 2002, uno de los apartados dice: a la vista de los muchos riesgos que amenazan el patrimonio cultural,
se ha resuelto que todas las bibliotecas responsables de colecciones de importancia nacional deben crear, comprobar, desarrollar y actualizar en forma regular un plan de siniestro. 2002, estamos 2013, ¿no? Bueno, eso es lo que aconsejaba un poco con un relevamiento que se había hecho en las bibliotecas. Como muy poca bolilla, digamos, le dieron. En el 2003 se realizó una encuesta mundial entre las bibliotecas nacionales cuyo objetivo era determinar cuáles de ellas no contaban todavía, no contaban con un plan de emergencia o gestión de catástrofes. De las 177 bibliotecas encuestadas, 39 no contaban con el plan de emergencia y 28 manifestaron la intención de realizarlo. Como muchos adujeron que los modelos que había para preparar un plan de emergencia, hablamos del 2003, eran de origen sajón, que no eran claros, que era para bibliotecas más grandes, que por ahí las bibliotecas pequeñas, con bajo presupuesto no tenían. Entonces, el IFLAPAC diseñó el manual básico, que es el que está en esa... Ah, perdón, ya, qué fantástico, yo sigo hablando. Perdón, disculpen. Como mi visión lateral no existe. Entonces, ahí está, o sea, está desde el 2002, entonces no tenemos excusa. Por favor, hoy toda esta noche todos salimos a hacer el plan. No tenemos excusa y mea culpa también, ¿no? Es en los archivos de la IFLA, están, sí es el IP6. Entonces, hay un autor, Arsenio Sánchez Hernán Pérez, con un hermoso libro que se llama Los desastres de los archivos, cómo planificarnos, una guía en 7 pasos, que es un libro del 2011, totalmente recomendable para los que los conocen, creo que estarán de acuerdo conmigo, y para los que no lo conocen, un libro totalmente recomendable. Y él comenta que el mayor riesgo en la planificación de desastre es no realizar el plan. O sea, ese es el mayor riesgo que tenemos, no es otro. O sea que lo que tenemos que hacer es encontrar un punto de conexión entre lo que debería ser y lo que realmente podemos hacer, pero hacer ese plan, no olvidarnos. O sea, compromiso y conciencia en estas cosas. Y bueno, compromiso y conciencia, muy rapidito, les voy a mostrar el caso que yo le llamo problema de cambio climático, lo que pasó en la biblioteca de mi facultad. Estamos en el bosque de La Plata. Ahí está, ese blanquito es la facultad, es la biblioteca. La biblioteca de la facultad, yo trabajo, ¿cuánto estamos, Mauro? 100 metros. Bueno, 150 metros de la oficina de proyecto. Por supuesto, hicieron la biblioteca nueva. A dispensas del secretario de investigación me dijo, yo le dije que te pidieran alguna recomendación, no la pidieron. ¿Qué va a ser? Subsuelo en la biblioteca. Tenemos subsuelo, tenemos entrepiso, pequeño el entrepiso, chiquito, 10 centímetros de agua en el subsuelo. Fue al mediodía, trabajó todo el personal que había, alumnos, todos sacaron. 1 hora se tardó en sacar el agua. O sea, a la hora que el agua había ingresado se había sacado. Todos contentos, qué suerte, fue un susto. Pero venía Semana Santa. O sea, estuvo abierto ese día, le voy a contar un poco el proyecto. Se cerró todo Semana Santa. Al próximo lunes, yo me acuerdo que no estaba en la ciudad, me acuerdo que recibo mensajes que si podés venir a la biblioteca porque tenemos un problemita. La gente de biblioteca, claro, bajan a buscar los libros de préstamos, que eran los que estaban abajo. Aparte convivían libros y personal en el subsuelo. Dice, yo les veo mohos, me decía una de las chicas. Me dice, vení. Y empezamos a buscar, y sí, en especial los libros con encuadernación de cuero, todos llenos de mohos. Unos 800, 900 ejemplares más o menos. Bueno, primero evacuar, sacar todo, buscar un lugar dentro de la facultad seco, sacar todo. Esta es la biblioteca
desde el patio principal de la facultad. Esta tirita es la ventana que da a ese sótano. Y este es el ingreso desde un hall central, digamos desde el hall desde donde ingresó agua en ese momento. Y tenemos esa escalera y van a ver que tiene también, a ver si puedo, tenemos acá una raja de ventanas, que en ese momento eran vidrios fijos, hasta que llegó Analía, con una masa. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que, acá hay que ventilar. ¿No? Yo a esto llegué, bueno, entonces acá hay que ventilar. ¿Qué hicimos? Primero, lo que podíamos hacer, 5 paneles de vidrio de seguridad, masa, romper por lo menos, sí, masa. Y el decano que me decía, no, que ¿sabes lo que salieron esos vidrios? Bueno, los libros salen más. Me hago cargo. Entonces, bueno, pusimos unas ventilaciones. Fíjense que ese fue un poco el esquema de ventilaciones que se armó. A su vez, no ventilar desde afuera. Pusimos rejillas, que son esas 3 manchitas blancas que se ven hacia allá. Permiso. Estas 3 manchas blancas que se ven acá, son rejillas de ventilación, las de aire acondicionado, para que tomen aire desde el interior. No es lo más, pero peor es que se abran las ventanas. Las ventanas sí se abren el día de sol, o sea, hay indicación entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, el día que hay sol se pueden abrir. Usamos un poco lo que comentaban de la torre acá, usamos como extractor natural la escalera de ingreso a la biblioteca, del ingreso de los alumnos a la sala de lectura. Y esto fue lo que logramos. Este es el entrepiso y estas son las mediciones de la primera semana. A 89,5 llegó la humedad relativa. 89, 85, 83. Pero no bajaba, o sea, tercer día y no bajaba nada. Vino Analía con la masa, bajó a 73, 70. O sea, en un día bajó 10 puntos, pero no alcanzaba. Entonces ahí sí pusimos deshumidificador. Porque, o sea, más de ahí con la ventilación que tenía, más de ahí no lo podía bajar y tenía que secar en ese momento. Ahí sí, y el mismo personal de la biblioteca decidió comprar un deshumidificador y dejarlo por cualquier otra tragedia que ocurriera. Ahora nos lo están pasando nosotros al área de investigación. Bueno, esto fue lo que pasó en el entrepiso. Y esto es lo que pasaba en el depósito de libros de préstamo, en el subsuelo. Llegó a 89,5. Pero fíjense cómo bajó mucho más al romper los vidrios. ¿Por qué? Porque al abrir, o sea, donde se rompieron los vidrios fue en ese entrepiso. El subsuelo fue lo que chupó más. O sea, el aire corrió más al abrir. Y bajó de 85,20 a 71. Igual, después se estabiliza más o menos en 73, 75, pero igual estamos con una humedad altísima. Entonces ahí sí pusimos un deshumidificador. Otra cuestión de los deshumidificadores, el cuco de los deshumidificadores que hay que ponerlo. Me estoy recontra pasando el tiempo, ya sé. No miro para allá. ¿Viste cuando no miras de costado? El cuco de los deshumidificadores. El deshumidificador tiene que funcionar en un lugar totalmente cerrado y te venden un deshumidificador que es grande como esta. No, hay que ventilar. Porque si no, el deshumidificador, así me esté sacando el agua, o sea, me pasa por un sistema, ¿no? Todo. Necesita aire también, porque si no me está calentando el aire. Puede funcionar tranquilamente. Si lo único que hace es que, por supuesto, no voy a abrirle ventanas o abrir una ventilación cuando tengo 90% humedad afuera. Pero si es un día bueno, el deshumidificador funciona hermoso y no necesito poner un super equipo de deshumidificador. Que es un poco lo que pasó en lo de Chicha Mariani, no los veo a las chicas, con el que pusimos en la habitación de Chicha. O sea que le dije, no, ventile, no, pues le dije, no, se puede ventilar tranquilamente. Y mejoramos el rendimiento. Por supuesto, el que te vende el deshumidificador te quiere vender un equipo que es
un mamotreto tremendo. Resultados últimos. Importante cuando hacemos mediciones, aquel era para control, siempre tener un gráfico que relacione temperatura con humedad. Porque si no, siempre decimos, la temperatura está entre tanto y tanto y la humedad entre tanto y tanto. Pero es un rango, es una superficie, digamos. Este es un gráfico que yo lo di por llamar nomograma de Bell y Fayette, que tienen un libro muy interesante sobre archivos, sobre la construcción de archivos, y ellos plantean este nomograma. La zona verde es la zona óptima, la azul es la zona extendida, la zona rosada de más abajo es donde lo ideal para las fotografías, la gris mono, la roja desecación. Bueno, de la primavera del 2007, solamente con ventilación, o sea, con el trabajo de ventilación que hicimos, nada mecánico, logramos llevar a la primavera del 2008 a esa condición. ¿Y por qué hablo de primavera? Los momentos críticos en los climas húmedos son el otoño y la primavera. No es el verano y el verano y el invierno. El verano y el invierno son problemáticos en los climas secos. En los climas húmedos, lo que hay que tener cuidado es el otoño y la primavera. Por eso, guarda cuando llegue esta primavera. Bueno, y esto es mostrarle un proyecto. Yo trabajo con un equipo de jóvenes arquitectos, que no sé por qué no me aparecen los nombres, bueno, que fue el archivo histórico de la Dirección de Geodesia, sacamos el segundo premio, pero bueno, lo que planteamos fue eso, o sea, en el subsuelo iban ciertas áreas que no, rápidamente, el depósito arriba, y con todos unos sistemas de ventilación, que esos mismos sistemas de ventilación se unían al sistema de extinción de incendio, que era con gas. En el momento que se disparaba el gas, o sea, después se comunicaban con ese sistema de ventilación que mantenía seco, digamos, o en condiciones un sistema pasivo de ventilación, también ventilaban el gas para limpiar todo. Eso era, bueno. Y terminar un poco con esta frase, que es de Gary Thompson, de su libro El Museo y su Entorno, otro libro, una bibliografía muy como el diario. Dice, un mal restaurador puede destruir una obra y un mal conservador puede destruir una colección completa. Bueno, hasta acá llegó, ese no es el logo del laboratorio, se acaba de desarmar, pero bueno, no sé si, sí. El que se llama Inergen. Sí, se llama Inergen. No sé cómo se comercializa acá son los mismos tipos de tubos y demás. Claro, porque lo que hacen se viene trabajando muchísimo en otro tipo de gases que ayuden aparte a respirar, porque el problema claro, el otro sí, disparó y salí corriendo o tirar, creo que te hace menos daño tirarte por la ventana estando en un quinto piso, pero bueno, no, pero ese sí. Digamos, es el mismo tipo de tubo y se puede usar el mismo tipo de... Por supuesto, en el gas hay que tener mucho cuidado con las cuestiones de presión y demás. Sí. No, aparte está prohibido. No, está prohibido. Sí, pero sí que se pueden buscar gases. Sí, son inocuos. Sí. Sí, no, es email, es de Yahoo. Sí. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Sí. Ay. Sí. Sí. No. En los 90 el país perdió casi todas sus estaciones meteorológicas. Porque falta de presupuesto. Bueno, falta de presupuesto. Las mayorías de las que quedan son del INTA y ahora hay una gran red, pero meteorológica privada, que es de Los Ojeros, digamos.
tienen una gran red de previsión y demás, porque bueno, hay un dinerillo, pero previsión de lluvia, no. Hay lecturas de qué puede pasar. Los de La Plata se tapan los oídos, dicen que lo que pasó puede volver a pasar cuando llegue la primavera, de las grandes lluvias. Yo no sé a quién le comentaba hoy, pero me tocó hacer un vuelo hace un mes desde Bariloche a La Plata con un piloto que pasó el día de la tormenta camino a Lima. Había salido de Ezeiza, camino a Lima, pasan por La Plata. Me dijo que jamás había visto algo así, que no había una gota de viento, ellos despegaron tranquilamente. Lo único que les dijeron es que como que se tenían que desviar un poco más hacia el río, pero dice que daba impresión como caía el agua, porque era una nube parada sobre la ciudad y que descargaba. Eso, como pasó en La Plata y pasó ahí, puede pasar en cualquier lado. Por supuesto, los centros urbanos, que son los que más calor generan, porque cada vez tienen más cemento y demás, son los que pueden estar más afectados por este tipo de meteoro, porque en sí es un meteoro, ¿no? Lo que pasa. Pero no hay previsiones claras de eso. Que va a seguir cayendo mucha más agua, que la cuestión del clima. En Europa, con estas cuestiones que están pasando, anuncian que no va a haber verano. Se están quejando todos los europeos. O sea, en este momento tienen entre 10 y 20 grados. Por ahí les toca un día de 27, tormenta, le baja 15. Están así y creen que la última vez que pasó eso fue en 1916, que Europa no tuvo. Esto tiene igual mucha relación, hablando de una cuestión climática, con la erupción con las erupciones. O sea, que enfrían. La erupción, o sea, es como un grano que se lleva todo el calor. Por eso. Bueno, y demás.